Hola amigos de YouTube, en este vídeo os voy a enseñar cómo utilizar de forma eficiente las utilidades más básicas de Word y hacer que vuestros trabajos de universidad, vuestros trabajos para la empresa, etc. cumplan con todo lo que un trabajo debería de tener. En este vídeo os voy a enseñar cómo editar estilos, cómo insertar saltos de página, cómo utilizar el comando mostrar todo, cómo insertar números de página y cómo insertar un índice y una portada. Ahora mismo estamos en esta parte del documento en la que puedo escribir, pues puedo escribir alguna G. Y si os fijáis en esta zona de la cinta, esto se le llama la cinta. Bien, en esta zona de la cinta tenéis una parte que se llama estilos. Y esto es lo primero que vamos a aprender a utilizar. Si os fijáis, está señalado el estilo normal, bien, en el que yo puedo ir escribiendo. Por ejemplo, hace tiempo que comí patatas, ¿verdad? Y esto formará parte del texto principal del documento, que en estilo se denomina como normal. Sin embargo, veis que también tenemos otros tipos de estilos, como son título 1, veis cómo cambia al poner el ratón encima, o título 2. Bien, pues es normal que en nuestros documentos necesitemos incluir una distinta jerarquía de títulos que deberíamos hacer con estos estilos de título 1, título 2 o incluso título 3 y título 4 que irán apareciendo conforme rellenemos esto de aquí. Entonces imaginemos que vamos a escribir un texto sobre química y física y entonces tenemos un título principal, un título 1, que sería química. Bien. Después tendríamos otro título principal al que llamaríamos física y pues quizás dentro del título de química otro título importante que sería qué es un átomo y qué son moléculas. Y dentro de las moléculas pues querríamos ver qué son moléculas inorgánicas y qué son moléculas orgánicas. Muy bien. Entonces hemos dicho que esto pertenece a una primera jerarquía de títulos. Le añadiríamos título 1. Física correspondería también a una jerarquía de título 1. Átomo y moléculas pertenecerían a una jerarquía de título 2. Como veis aquí, título 2. Y veis cómo rápidamente, al haber utilizado el título 2, aparece el título 3, al cual pertenecerían moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. A mí personalmente no me gusta mucho el formato. Cuando digo formato me refiero a la apariencia que tienen estas palabras, es decir, el color, el tamaño, si son o no son negritas, si son o no son cursivas. Entonces hay dos opciones para modificarlo. Una de ellas es utilizar los conjuntos de estilos, conjuntos de estos parámetros que tiene ya Word predefinido, o hacerlo manualmente. Normalmente siempre lo hacemos manualmente. Sin embargo, si nos venimos a la pestaña Diseño, encontraremos unos conjuntos de estilos que ya Word trae instalados. Entonces podemos elegir entre básico con estilo, básico elegante. Fijaros cómo las letras van cambiando. Básico sencillo, blanco y negro clásico. Nosotros vamos a utilizar este blanco y negro clásico. Bien, pues hemos tenido un cambio en el formato de estos títulos. Aun habiendo utilizado estos formatos de Word ya predefinidos, sigue desde mi punto de vista faltando algo, que es marcar con números la jerarquía de estos títulos. Entonces, para eso tenemos una función bastante desconocida y automática de Word, que es pulsando en este botoncito que se llama lista multinivel. Y dentro de lista multinivel encontraremos esta lista multinivel que asigna un número a un título 1, 2 cifras a un título 2, 3 cifras a un título 3, y veréis qué es lo que pasa cuando aplicamos esta lista multinivel. Voilà. Tenemos los títulos principales con un único número, el título 1, los títulos 2 con 2 cifras, los títulos 3 con 3 cifras. De esta forma nos queda claro qué es un título 1, qué es un título 2, qué es un título 3 y qué jerarquía siguen unos dentro de la otra. También, por supuesto, podríamos añadir un texto normal, como por ejemplo pues explicar qué es una molécula orgánica. La molécula orgánica está compuesta principalmente de carbono. Bien, este podría ser nuestro texto normal dentro de moléculas orgánicas. A veces no es suficiente con las configuraciones que trae Word por defecto, estas que hemos dicho que están en diseño. Bien, y es necesario que nosotros las vayamos modificando a nuestro gusto. Por ejemplo, desde mi punto de vista, en este caso, el título 3 tiene el texto normal demasiado pegado, demasiado cerca uno de otro.
Entonces todas estas configuraciones las podemos cambiar simplemente haciendo clic derecho sobre cada uno de los estilos que queramos modificar. Entonces si por ejemplo quisiéramos modificar el título 1, haríamos clic derecho, obtendríamos un desplegable y diríamos modificar. Bien, y aquí podríamos modificar todos los atributos de formato correspondientes al título 1. ¿Cuáles son los principales? Pues los principales son los que aparecen en esta primera pantalla. Por ejemplo, el tipo de letra, podríamos cambiarla a Arial, podríamos cambiar el tamaño, si queremos ponerla con, por ejemplo, un tamaño de letra más grande, con 20, o lo podremos poner con 16, si queremos que esté negrita o que no esté negrita. Y desde mi punto de vista, algo también muy importante es, en la pestaña Formato, hacer clic en Párrafo. En Párrafo vamos a poder modificar los espacios que hay con el párrafo anterior y con el párrafo posterior en estas pestañas que tenemos aquí. En este caso tiene puesto en el anterior 16 puntos y en el posterior 2 puntos. Podríamos ampliarlo y poner, por ejemplo, 6 en el posterior y disminuir el anterior y dejarlo 6 y 6. Y también podemos cambiar el interlineado. ¿Eso qué quiere decir? Pues el espacio que va a haber entre una línea y otra que tienen el mismo estilo. Aquí modificamos el espaciado que existe entre una línea de un estilo y la siguiente línea de otro estilo. Por ejemplo, entre un título 1 y un texto normal. Sin embargo, si queremos modificar las líneas del mismo estilo, tendríamos que recurrir al interlineado, que yo suelo poner en sencillo, de forma que estén un poquito más pegadas. Bien, pues haríamos clic en aceptar y aceptar y vemos como los títulos 1, tanto química como física, han cambiado. También me parece que sería bueno que cambiáramos el título 3, para lo que haríamos lo mismo, botón derecho, modificar y añadiéramos un poco más de espacio entre el título 3 y el normal que viene a continuación. Fijaros que el espaciado posterior del título 3 es 0 y de ahí que estén tan pegados. Entonces le vamos a poner 6. Fijaros cómo ahora al aceptar, en esta zona, el espacio entre el título 3 y el normal van a aumentar. Hacemos clic en aceptar y fijaros, voilà, ha aumentado. Muy bien. Así podemos ir modificando el texto y teniendo siempre los mismos formatos, simplemente si empezamos a escribir y decimos, bueno, pues queremos que este título que hemos puesto, o sea, que este texto que hemos escrito sea un título 2. Simplemente haríamos clic y automáticamente ya es un título 2. O queremos que este título 2 ahora se convierta en normal. Ahora es normal y nos aseguramos que siempre vamos a tener el mismo formato a lo largo del documento. Es posible que el documento poco a poco se vaya haciendo más largo y se va haciendo difícil de manejar. En esos casos empiezan a quedar algunas partes en una página, otras partes en una página. Por ejemplo, si tenemos un párrafo largo, nos vamos aquí al final y empezamos a escribir un párrafo largo. Bien, pues vamos aquí escribiendo. Vamos a escribir otro párrafo después y otro párrafo después y ya pasa a la siguiente página. Bueno, puede ser que por algún motivo nosotros queramos que este texto se escribe únicamente en la siguiente página. Y para eso existe un comando que se llama el salto de página. El salto de página se puede introducir de dos formas. O bien, diseño de página, hacemos clic en saltos y ponemos salto de página, bien, y vemos qué ocurre, que el texto que hemos escrito se va una página después, ¿no? Tendríamos aquí salto de página y pasa a la siguiente página. O bien lo podemos hacer simplemente pulsando control enter, bien, y obtenemos también el salto de página de forma mucho más rápida. Bueno, pues otra cosa que ocurre cuando se va haciendo el documento más grande es que el documento ya se va haciendo un poco ingobernable. Y para gobernarlo un poco mejor, bien, os recomiendo dos cosas. Una es que os acostumbréis a utilizar el botón marcar todo. Marcar todo nos muestra estos símbolos que veis aquí, que son como una especie de P, ¿verdad?, vista en el espejo, que es lo que se llama un retorno de carro. Esto es equivalente a pulsar un intro. ¿Veis? Vamos pulsando intro. Y nosotros somos siempre muy amigos de cuando queremos separar algo y pulsando intros.
Sin embargo, eso nos hace el documento muy ingobernable cuando el documento va creciendo. Y si tenemos un texto en una página, pasa a otra, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor es no utilizar un intro. Si, por ejemplo, queremos abrir un hueco entre este título 1 y el texto normal que viene después, lo recomendable no es hacer así, sino es como os he enseñado antes, veniros a título 1, hacer clic derecho, modificar y modificar el espacio del párrafo. Bien, ponemos aquí anterior o posterior y además lo tenemos siempre igual. Otra cosa importante cuando el documento va creciendo es ser capaz de ver los títulos y el índice del documento de una forma rápida. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues haciendo clic en la pestaña Vista y haciendo clic en Panel de navegación, insertaremos el índice del documento de forma que podremos ir haciendo clic en los distintos títulos e ir directamente a ellos. Por ejemplo, este documento, como es pequeño, pues es fácilmente reconocible, bien, y las distintas partes. Pero si, por ejemplo, hiciésemos un documento mucho más grande y fuésemos, por ejemplo, aquí a poner un título 1 de nuevo y 2 páginas más adelante otro título 1, pues de esta forma podríamos ir navegando por el documento de forma mucho más rápida. Si decimos, bueno, queremos leer la parte de moléculas, venimos a la parte de moléculas. Queremos leer la parte de TUU, pues vamos a la parte de TUU. Queremos ir a la parte de T, a la parte de física. Podemos ir navegando rápidamente por el documento. Otro aspecto bastante importante a la hora de conseguir que el documento sea robusto cuando sea grande y no se vaya todo cambiando de sitio, es que en los títulos, por ejemplo en título 1 y título 2 y título 3, los modifiquemos en párrafo, bien, formato párrafo, de forma que se queden unidos a el párrafo siguiente, de forma que nunca quede al final de una hoja, pues en el caso de física ponga física y empiece en la siguiente página. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues simplemente nos vamos a la pestaña líneas y saltos de página y seleccionamos conservar con el siguiente. ¿Veis? Aquí en este caso ya está puesto y de esa forma siempre vamos a tener que el título 1, en este caso física, cuando se queda al final de una página, fijaros lo que va a ocurrir ahora. No va a quedar física solo, sino que se va a unir al siguiente, ¿veis? Y de esa forma mejoramos la estética del documento, porque es muy feo cuando se queda el título solamente al final. Vamos a ver también cómo insertar un número de página. Bien, el número de página lo tenéis en insertar, número de página. Normalmente lo vamos a poner al final de la página, bien, y puede ser pues, un número sin formato que pongamos al final, ¿veis? Y automáticamente se va a lo que el Word denomina como pie de página. Si os fijáis, automáticamente aquí tenemos el número 1, que se ha asignado a la primera página. A continuación tenemos el número 2 y el número 3, etcétera, ¿no? Para salir de esta parte, simplemente hacemos clic en cerrar encabezado y pie de página. Otra cosa que es probable que necesitemos es insertar un índice. El índice, pues introduciríamos un salto de página y en esta primera página vamos a poner el índice. ¿Cómo hacemos un índice? Pues nos venimos a referencias y tabla de contenido. En tabla de contenido vamos a entrar en tablas de contenido personalizadas, en lugar de utilizar las que vienen predefinidas de Word. Aquí tenemos varias opciones. Fijaros cómo lo primero que hace Word es identificar que los títulos 1 son la jerarquía más alta, el título 2 la siguiente y el título 3 la siguiente. Y como decía, aquí tenemos varias opciones. La primera es si queremos o no queremos mostrar el número de página. Podemos bien quitarlo y tener un título, digamos, un índice explicativo de cuál es la jerarquía o un título explicativo, un índice, de la jerarquía de títulos con sus números de página. También podemos decidir alinear o no alinear los números de página a la derecha. ¿Cuál va a ser el carácter de relleno que vamos a poner? Si va a ser guiones, puntos, ninguno incluso. Nosotros nos quedamos con los puntos. Y hasta qué nivel queremos que llegue el índice. Si queremos hasta título 3, hasta título 2, solamente hasta título 1. Y también importante si queremos utilizar el índice como hipervínculo. ¿Qué es un hipervínculo? Pues un hipervínculo es un texto en el que nosotros haremos clic y automáticamente nos mandará a esa parte del documento.
Nosotros en principio le vamos a decir que sí, que vamos a utilizar como hipervínculo. Bien, aquí tenemos nuestro índice automático, que tenemos toda nuestra jerarquía de títulos. Y si, por ejemplo, quisiéramos ir a este título, al TUU, pues haríamos clic previo pulsado del control en el teclado. Fijaros el cambio que ocurre cuando nosotros pulsamos control. Pasamos a tener una manita, bien, a el típico cursor de Word, la manita cuando tenemos el control pulsado, y si hacemos clic, automáticamente nos manda a TUU. Muy bien. ¿Cómo podemos insertar una portada? Pues lo primero que vamos a hacer es insertar una página nueva con el salto de página, y bien podemos hacerla manualmente o venirnos a insertar portada. En insertar portada, Word nos va a mostrar los distintos tipos de portadas que ya vienen predefinidas. Si por ejemplo nos gustase, ¿qué digo yo? Esta, bien, pues ya tendríamos nuestra portada en la que solamente tendríamos que ir rellenando el título del documento. Y nada, hasta aquí el vídeo de los más básicos de Word. Poco a poco iré subiendo más vídeos con cosas más específicas y espero que lo hayáis disfrutado y os haya gustado mucho.